Buenas noches a todos, bienvenidos al estudio bíblico del libro de San Mateo. Hoy la lección número 69 con el tema Tome su cruz y sígame. Vamos a buscar la Biblia en el libro de San Mateo capítulo 16 del versículo 21 hasta el 28. Voy a leer versículo 21 al 28. Leo: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hasta el versículo 28 hemos leído. En esta noche estamos compartiendo el libro de San Mateo una vez más, el estudio bíblico del libro de San Mateo. Como cada día estamos buscando los versículos y también estamos hablando de algún tema específico. Hoy, el tema de hoy es: tome su cruz y sígame. Ya. En la Biblia está muchas veces la palabra de Dios nos está dirigiendo hacia un lugar. ¿Cómo nosotros debemos dejar nuestro pensamiento? ¿Cómo debemos dejar nuestra razón, nuestro punto de vista? Ya varias veces la Biblia nos habla desde este ángulo. Entonces nosotros tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué Dios nos hace dejar nuestro camino, dejar nuestro punto de vista, dejar nuestra razón? ¿Con qué propósito Dios hará esto? Si en el caso que en el corazón del hombre hubiese algo bueno, algo que pudiéramos aprovechar, entonces ¿acaso Dios nos pediría que lo desechemos? ¿Acaso Dios nos diría que ya no lo aceptemos? Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, antes de ser crítico de alguna enseñanza, debemos pensar que el consejo de Dios es muy importante, ¿no?, para la vida espiritual. Debemos considerar el consejo de Dios es realmente sabio, es un consejo que viene desde la sabiduría del cielo. O sea, un consejo que realmente nos dará bendición para nuestra vida. Si alguien considera de esa manera, entonces fácilmente podrá aceptar la guía de Dios, el consejo de Dios. Fácilmente podrá ser guiado por la palabra de Dios. ¿No creen ustedes? Contrariamente, si alguien tiene dudas acerca de lo que Dios dice hacia su vida, entonces siempre cuestionará toda la palabra que está escrita en la Biblia. El día de hoy vamos a compartir un poco acerca de la conversación que ha tenido Jesús con los discípulos, y posteriormente cómo nuestro Señor Jesucristo advierte al apóstol Pedro de una situación muy peligrosa, de una situación muy compleja para su vida espiritual. Ya, primero, según el versículo 21, dice que Jesús empezó. Este momento del capítulo 16, Jesús comienza a hablar acerca de su muerte, ¿sí? Jesús empieza a relatar a los discípulos lo que va a ocurrir en el futuro próximo de su vida. Ya, hermanos, ¿quién puede hablar acerca de su muerte? Sino el que sabe en qué momento llegará. O sea, alguien que no sabe acerca de su muerte
alguien que no sabe acerca del día de su muerte, ¿cómo podrá hablar con tanta certeza hasta la manera en la que va a morir? Ya entre las personas, si existe alguien que supiera el día de su muerte, entonces creo que va a preparar todo para el día que deba despedirse de este mundo. Pero aunque alguien me puede decir que por la enfermedad terminal yo moriré en una semana, en 2 meses, hasta esto no es tan preciso, no es tan exacto. Entonces, acá el Señor Jesucristo dijo que Él iba a ir a Jerusalén, va a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y no solamente Él padecerá, sino que hasta va a morir. Pero luego, ¿qué dice? Y resucitará al 3er día. Y este tipo de conversación tal vez para ustedes sería una conversación muy extraña, porque ¿qué persona habla sobre su muerte y qué persona habla además de que va a resucitar entre los muertos? No es una conversación habitual, no es una conversación común, sino que es una conversación que se deriva en la profecía de la vida de Jesús. O sea, según los profetas, el Cristo tenía que padecer, tenía que sufrir, pero también el Cristo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, tenía que resucitar. Entonces, escuchando esta palabra, los discípulos atentamente, creo que algunos ni siquiera entendían bien lo que Jesús dijo. Pero uno de ellos que entendió muy bien lo que Jesús habló fue el apóstol Pedro. Escuchando esta palabra, el apóstol Pedro de repente empezó a preocuparse por la vida de Jesús. ¿Cómo es posible que yendo a Jerusalén, un lugar donde está el templo de Jehová, tú vayas a morir de esa manera? No. Creo que Jesús en esta ocasión no está pensando muy bien, entonces el apóstol Pedro lo ha llevado hacia un costado y en ese lugar empezó a aconsejarle. Ya el discípulo, es decir, Pedro es el discípulo de Jesús, está aconsejando a su maestro. Entonces, esto llega a ser algo ilógico porque normalmente el discípulo debe ser enseñado por su maestro, ¿no? Debe recibir el consejo, la enseñanza, la guía. Pero en esta escena se invierten los papeles. El apóstol Pedro pensó que era muy bueno y hacer a un lado a Jesús, fuera de los otros discípulos, y llevando a Jesús a un costado, y luego empezó a explicarle una situación. Señor, nada de esto te acontezca, le dice, ¿no? Ten compasión de ti. En ninguna manera ocurra esto en tu vida. En ninguna manera que ocurra este tipo de situación en tu vida. Por eso mejor no vayamos a Jerusalén. Mejor quedémonos por acá. Así también tú vas a cuidar tu vida, vas a guardar tu vida. Entonces la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál debería haber sido? ¿Cuál debería haber sido la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Hey tú, Pedro, eres una persona muy importante para mí. Además, el único entre los discípulos que se ha fijado en esto eres tú. Otros discípulos, cuando yo hablé estas palabras, ignoraron esta situación y creo que no me han creído. Entonces ellos ni siquiera me preguntan cómo hacer, ni siquiera me aconsejan para no ir a Jerusalén. Se pareciera que Jesús debería hablar de esta manera. Pero cuando nosotros leemos el texto bíblico, el versículo 23, nos encontramos con una disensión en el corazón de Jesús contra el apóstol Pedro. Ya acá, en el versículo 23 dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Ya, pareciera que Jesús cambió el nombre de Pedro, ya no le llamó más Pedro ni Simón, sino que Satanás. Lo trató como Satanás, es decir, que ya no le habló como Pedro, ¿no? Tampoco le dijo que esto te lo reveló, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Tampoco Jesús le ha dicho eso. No es que Dios le había revelado a Pedro que aconsejara a Jesús. Porque en la escena anterior que hemos leído en el estudio pasado, dice que Dios había revelado a Pedro, ¿qué cosa? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en la escena siguiente, Pedro se convierte en la imagen de Satanás. O sea, Pedro llega a ser influenciado por un pensamiento de la carne, exactamente un pensamiento anticristo, anti Dios.
¿Por qué? Ya veamos acá el versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Ya, esta palabra que Jesús ha dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, ya, ¿de dónde salió? ¿De dónde surgió esta aseveración? Precisamente surge de la intervención de Pedro, o sea, cómo Pedro había aconsejado a Jesús respecto a su futuro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó con Pedro? Pedro, siendo influenciado por el pensamiento de la carne, el pensamiento de Satanás, le ha hecho creer a Pedro que estaba haciendo muy bien, que estaba aconsejando a Jesús de manera muy correcta. Pero en realidad Jesús le ha hecho ver su maldad. Tú estás aconsejándome para que yo no vaya hacia la muerte, para que no vaya hacia la cruz. En otras palabras, Pedro solamente estaba viendo por los intereses de los discípulos, ¿no? Si Jesús se muere, entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿No? ¿Cómo vamos a sustentar nuestra vida? Creo que él estaba viendo una pérdida en la muerte de Jesús, pero en realidad, nuestro Señor Jesucristo, quien no ve con los ojos de la carne, con los ojos de este mundo, sino que él estaba buscando la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, el trabajo de Dios. Es decir, Jesucristo tenía que padecer, ciertamente tenía que padecer, no por su voluntad, sino que la Biblia dice que Dios lo sujetó a este camino. Vamos a ver el libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 10. Isaías 53, 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Sí? Entonces, el Señor Jesucristo conoció bien la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que el Cristo, el enviado de Dios, padeciera por los pecados del mundo. Pero cuando Pedro recibe esta inspiración, podemos decir, en su corazón, él no recibió la inspiración de Dios, sino esto ha sido la inspiración de Satanás. Entonces, ¿quién se dio cuenta de esto? Nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente, con una sensibilidad increíble, se da cuenta del engaño de Satanás por medio de uno de sus discípulos, ¿no? Un discípulo muy importante en el grupo de los apóstoles estaba siendo utilizado de manera forzada para decir qué cosa: nada de esto te acontezca, ¿no? Que no le ocurra esto, Señor Jesús. No nos vayamos a Jerusalén, vamos a quedarnos en otra ciudad para que se pase la ira de los sacerdotes, de los ancianos, y cuando ellos ya estén reposados, tranquilos, ahí tal vez vamos a visitar Jerusalén, vamos a disfrutar de buena manera en ese lugar. Pero nuestro Señor Jesucristo, conociendo bien la acechanza de Satanás, en ese momento rechaza la propuesta de Pedro. Quítate de delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Me eres tropiezo. ¿Qué es lo que estaba haciendo en ese momento el apóstol Pedro? Estaba aceptando un pensamiento directo de Satanás. Porque dice: no pones la mira en las cosas de Dios, dijo, sino en las de los hombres. Pues Satanás hace en la vida de los seres humanos que viva hacia los deseos, hacia los pensamientos de su carne nada más, hacia las cosas que pertenecen a este mundo. Por lo tanto, hermanos, en el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos. O sea, el concepto acá es entonces, es decir que de esta situación deriva que Jesús dé este consejo. De esta situación en la que Pedro, confiando en su buen corazón, podemos decir, en su buena intención, dijera esto a Jesús,
De esta situación derivó que finalmente Jesús advirtiera a sus discípulos, enseñara, les diera a conocer un elemento importante de la vida espiritual. ¿Cuál es? Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere caminar conmigo, ya no debe aceptar fácilmente los pensamientos que surgen de su corazón. ¿Por qué? Porque son pensamientos engañosos que no se sujetan fácilmente a la voluntad de Dios, sino que están sujetos a las cosas de los hombres, a las cosas del humanismo, de la humanidad. Eso está diciendo, ¿no? Versículo 24, sino que dice, niéguese a sí mismo y luego tome su cruz, sígame. Ya, niéguese a sí mismo es decir que deje los pensamientos propios, la razón propia, su propio pensamiento, y luego camine junto conmigo tomando su cruz. Entonces, hermanos, hay un peligro latente siempre en nuestro propio ser, en el fondo de nuestro corazón, cuando nosotros queremos caminar en esta senda conforme a nuestros pensamientos. Habitualmente tendremos una idea contraria al plan de Dios, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, si alguna persona desea realmente caminar con la voluntad de Dios, con el proyecto de Dios, con el deseo de Dios, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? ¿Qué es lo que debería hacer? Dice, niéguese a sí mismo, luego tome su cruz y luego sígame. ¿Sí? Es decir que hay un peligro dentro del ser humano que le impide caminar en el camino de la voluntad de Dios. Hay un peligro latente que siempre está presente en el corazón de los hombres. Pero cuando las personas no conocen bien acerca de su corazón, acerca de su maldad, acerca de la influencia de Satanás en su carne, aceptará fácilmente los pensamientos de su corazón y luego hay un momento en el que, teniendo la discordia con la voluntad de Dios, se apartará de este camino. Ya no podrá seguir más caminando con el Señor porque ya no estará conforme a su razón, a su pensamiento, conforme a su decisión. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que termina haciendo tal persona? Se retira, abandona la vida de fe, abandona la vida de creencia y ya piensa que esto no es para mí. Yo no tengo nada que ver con esto, yo quiero vivir mi vida, yo quiero hacer según mi querer, según mi manera. Entonces se produce este choque, se produce esta distancia, esta diferencia. Por lo tanto, hermanos, la vida de fe es, una base de la vida de creencia es negarse a sí mismo, tomar su cruz. Negando el corazón propio, la razón propia, poder aceptar la palabra de Dios, poder aceptar la guía de Dios. Nuestro pastor hace unos días en el culto nos testificaba cómo él durante más de 20 años estaba sirviendo al Evangelio. Muchas veces él tuvo un pensamiento tal vez diferente, una idea distinta, pero cuando la iglesia le guió a tal lugar, él fue, cuando le guió a otro país también él fue. Y de esa manera no era la decisión propia, sino que cuál era la guía de la iglesia, donde la iglesia lo envió, él también iba. Primero él nos decía que iba a Jamaica, un país donde se habla inglés, luego pasando 3 meses iba al país de Bolivia, luego pasando unos años él fue a Paraguay y luego finalmente él llegó a la ciudad de San José, Costa Rica, y finalmente en el año 2014 él fue trasladado a la ciudad de Santiago de Chile. Entonces, si una persona tuviera su propio querer, su propio deseo, no podría aceptar este tipo de guía de la iglesia, ¿no? Es decir, que diciendo, pastor, la verdad es que a mí me gusta este país, quiero quedarme acá, ¿no? Alguien puede hablar así. Yo no estoy diciendo que a alguien no le guste el lugar donde está, que no le guste su país, que no le guste la parte donde está, pero el pastor nos da una enseñanza muy, muy preciosa respecto a que él no hizo según su querer, según su voluntad, sino que él aprendió a negarse a sí mismo y luego caminar conforme a lo que la iglesia le mandó. Si la iglesia me dice derecha, entonces vamos a la derecha. Si la iglesia me dice a la izquierda, entonces vamos a la izquierda. Y eso no solamente es la teoría, hermanos, sino que es la vivencia.
El pastor, cuando vivió durante estos años de esa manera, Dios cómo lo había bendecido, Dios cómo le ha guiado, cómo él pudo casarse, cómo pudo tener su familia, hasta hoy, ¿no? Cómo él está siendo el director general o de la misión acá en Chile, es el ministro principal de la misión en Chile. Ahora el pastor en la tarde viajó a la ciudad de Asunción, Paraguay, para lo que serán los preparativos del campamento mundial que se realizará en esa ciudad, que es el 8º campamento mundial. Ese país de Paraguay fue en algún sentido el lugar donde el pastor estuvo dirigiendo. A veces se nos cuenta la experiencia de la casa de retiro, cómo él podía edificar la casa sin tener recursos, sin tener dinero, cómo Dios le permitió un corazón para avanzar por la fe y cómo ahora la iglesia de Paraguay tiene la casa de retiro. Entonces, hermanos, nosotros mirando la vida de los siervos, mirando la vida de los pastores, esto es un motivo para aprender realmente, para conocer cuál es la manera de conducirnos en este camino, cuál es la manera de conducirnos en esta senda de la vida de creencia. Versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, por causa de mí, la hallará. O sea, perder su vida es dejar su propio camino, ¿no? Dejar el proyecto propio, pero aceptando la guía de Dios. Esto realmente es una enseñanza muy maravillosa para nuestra vida. El Señor Jesucristo quiso darle esta enseñanza a los discípulos, pero hasta hoy es una enseñanza viva que nosotros debemos considerar para llevar la vida espiritual. Hace poco también el pastor nos enseñó acerca de la palabra que dijo el apóstol Pablo cuando mencionó sobre la respuesta, ¿no? Dice que en Cristo la respuesta es sí y amén. Entonces la respuesta sí y amén requiere de, ¿qué cosa? De un proceso de autonegación, o sea, de negar el no que estaba surgiendo de mí y aceptar un sí, ¿no? Es decir, que dejando el no de lado, pero aceptando el sí en el corazón, puede responder sí. Pero no es que es un sí natural, sino que en su corazón primero dice que no, pero luego, después de pensar un poco, después de analizar un poco, finalmente puede responder sí. ¿Entienden? Entonces a esto se le llama negarse a sí mismo, dejar mi camino, dejar mi pensamiento y aceptar la guía de Dios. ¿Cuál es el motivo? Acá la palabra dice, ¿no? Todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces esto es la vida real, esto es la vida verdadera. ¿Cómo nosotros podemos aceptar la palabra de Dios? ¿Cómo podemos aceptar la guía de Dios? Esto viene a ser la vida real. ¿Cuál es la vida fantasiosa? Es la vida que vive bajo los pensamientos propios. La vida que está dirigida por los pensamientos de la carne viene a ser la vida fantasiosa. La vida real es la que es dirigido por la palabra de Dios. Espero que todos los hermanos puedan hallar en bien tomar su cruz y seguir detrás de la guía del Señor, de la guía de la palabra de Dios, de la guía que nos da la iglesia, de la guía que nos dan sus siervos. El día de hoy así culminamos el estudio bíblico. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha dado un tiempo para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Negarse a sí mismo viene a ser un principio de la vida de fe. Los cristianos salvos, aunque tienen su razón, tienen su punto de vista, pero delante de Dios, delante de la palabra de Dios, nosotros podemos aprender cómo negarnos a nosotros mismos, cómo abandonar nuestro criterio, nuestro punto de vista. El apóstol Pedro, sin conocer acerca de ello, un día quiso aconsejar a nuestro Señor Jesucristo, quiso reconvenirle respecto a su futuro, pero el Señor Jesucristo, mirando el peligro que había en la palabra de Pedro, exactamente le exhortó: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Habitualmente Satanás nos quiere conquistar, nos quiere dirigir por los pensamientos de la carne. Parecen buenos pensamientos,
pero son los pensamientos engañosos que nos hacen ir en contra de la voluntad de Dios, en contra del proyecto de Dios. Señor, queremos aprender cómo negar nuestra razón, nuestro punto de vista y confiar en la guía de Dios, la palabra de Dios, y caminando con esta manera queremos hallar la gracia, Señor, queremos vivir una vida bendita, una vida en la que Dios trabaja con poder. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo merecer tu preciosa salvación.